Pues muy buenos días, estamos en su programa Sembrando Amor. Estamos en el 880 de AM, Radio Católica El Sembrador. Pasa la voz, pasa la bendición. Ya lo dije la vez pasada, soy invitado pero estoy en la banca, entonces de repente me toca alinear cuando falla el que es titular, como en este caso Laura, ¿no? Sí, no. Gracias Norma, gracias a todos, gracias a Dios por una mañana más, por el don de la vida. Es un don que a veces no sabemos agradecer, damos por hecho que nos levantamos. Pero el día de hoy quisiera a todos los radioescuchas que esta hora se la regalen a Dios. No les pedimos que nos escuchen a nosotros, sino que escuchen el mensaje que Dios tiene para cada uno de ellos y que abran su corazón. Fíjate que pasado mañana, domingo, tercer domingo de mes, se instituyó el Día del Padre, ¿no? Y pues como una foto que me enseñaste, todo el mundo hace como mucho aspaviento por celebrar a la madre, y al padre lo tenemos un poco relegado. Yo no sé si esto sea en todas partes del mundo, pero al menos en México nuestra familia está quebrantada. Hace muchos años el papá era pues la cabeza del hogar, el que tenía la última palabra, el patriarca. Y poco a poco en nuestra sociedad se ha venido perdiendo la figura del padre. Sabemos que hay pues muchas mamás solteras, de hecho varias que nos estén escuchando tal vez están en esta situación, hay muchos divorcios. Y el miembro más chico de la familia, el hijo, pues deja de tener esta figura del padre, inclusive es una figura negativa en muchos casos. Alguien que golpea, alguien que maltrata, alguien que no está, alguien que a lo mejor pues tiene problemas de adicción a las drogas, el alcohol, etc. Entonces, para nosotros es muy difícil transmitir el amor al padre, porque cuando dices padre, inmediatamente pones la figura del padre que tienes como referencia. Quisiera que el programa del día de hoy nos ayude a cambiar esta percepción que tenemos de Dios, como Dios Padre, como un Padre diferente. Entonces, pues de eso se va a tratar el programa. Como siempre, lo vamos a cimentar en la palabra de Dios. Nos vamos a ir a 2 evangelios, principalmente el de San Mateo, que yo les recomiendo que a partir del capítulo 5 al 7 pudieran durante la semana seguirlo estudiando. Y tal vez en la segunda parte del programa, si no nos da tiempo en la primera, vamos a hablar del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, para conocer a Dios Padre. Yo creo que todo el mundo conoce, al que más conocemos es a Cristo, al Hijo. Por otro lado, algunos empiezan a identificarse con el Espíritu Santo. Pero, cuando hablamos de Dios, o al menos es lo que yo he escuchado en mi entorno, la gente lo ve primero como una figura no bien definida, una figura muy lejana y de demasiado respeto. Yo he escuchado que cuando se refieren a Dios dicen el de arriba, el jefe, el patrón, etcétera. No sé, hay cosas que te dicen inmediatamente que esa persona no tiene una relación directa con Dios como padre. Claro. También sabes que Jerry me ha tocado muchas situaciones, de hecho a mí me tocó parte de esa ocasión, que era un Dios castigo, o sea, te va a castigar, te lo manda Dios, o sea, como que esa parte, ¿no? También de cuando se refieren a Dios. En el Antiguo Testamento, quisiera centrarme aquí en una realidad, es que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, en el Antiguo Testamento había este Dios lejano, muy similar al que muchos hablamos, inclusive no se podía decir su nombre, etc. Pero, si escudriñamos bien el Antiguo Testamento, yo te podría apostar que todo aquel que tuvo una relación con el Padre es igual a lo que nos viene a enseñar Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver a Moisés, a Noé, a Abraham. La relación que tienen, pues era directa con Dios y se confiaron a Él, y gracias a ellos tenemos pues todo el cimiento de nuestra religión. La gente que no lo conocía
y que no sabía cómo relacionarse, inmediatamente se fabricaba dioses, que hoy en día es uno de los problemas. El que no conoce al Padre, pues le da lo mismo ir y buscar en algún brujo, en alguna limpia, en alguna otra cosa, se hacen sus propios ídolos, porque están lejanos al Padre. Y ahí me gustaría que, a partir de este programa que vamos a tener el día de hoy, pudiéramos relacionarnos más como hijos de un Padre. Esta es la parte más bonita que nos vino a enseñar Jesucristo. Jesucristo nos dejó miles de enseñanzas, pero una que fue el parteaguas entre lo que la gente conocía y lo que vino a transmitir Jesucristo es que Dios era Padre. De hecho, nos lo dice en el Evangelio de hace unos días, ¿no? El Evangelio de ayer, precisamente, está en el capítulo 6 de Mateo. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas, etcétera, para que la gente los vea. Y entonces Jesús abre su corazón y en ese momento nos enseña y dice, cuando oren, oren así. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Inmediatamente nos presenta a Dios como Padre, un Padre que es de todos. Al decir nuestro, es que en ese momento Él se hace hermano de nosotros. Y entonces tú y todos los demás somos hermanos. Esta es la primera gran novedad que dice que estaban escuchándolo escribas y fariseos, es decir, al innombrable, a Adonai que estaba lejos, etc. De repente dice, Padre que estás en el cielo. Y luego le dice el nombre, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Habla de un reino que va a venir. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, etcétera. Podemos seguir, danos el pan nuestro de cada día, etcétera. Pero lo importante de lo que estamos hablando ahorita es que en el Evangelio de Mateo, si nos vamos, aquí tengo algunas citas señaladas, en el capítulo 5, dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, paga mal al que te trate mal, etcétera. Está poniendo Jesucristo lo que viene dicho por ellos mismos de cómo tratar al hermano. Y Él dice, ustedes sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Vuelve a hablar del Padre. Más adelante, cuídate de practicar la injusticia, etcétera, delante de los hombres, ¿no? Dice, en tal caso no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo, etcétera. Varias veces empieza a decir, pero no se escucha que nadie le diga, a ver, no entiendo, ¿cómo? ¿Dios es mi papá? O sea, no hay esto. Dice que a la gente les hablaba en parábolas, para que entendieran, ¿no? De una forma sencilla, y a los discípulos se los explicaba más tarde. Pero de repente, cuando en San Juan nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice, oye, ¿y cuál es el camino? ¿A dónde vamos? Dice, tanto tiempo les he estado enseñando, etcétera. El camino es para llegar al Padre. Y si quieres el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, etcétera. Es decir, nadie había entendido esta relación nueva que nos venía a mostrar Jesucristo. Y cuando ellos, una vez que muere Jesucristo, resucita, les envía el Espíritu Santo y salen a predicar, uno de los primeros puntos por los cuales son perseguidos los cristianos es por hablar de Dios Padre. Ellos empiezan a predicar el Padre Nuestro. Y entonces como que la gente decía, a ver. O sea, cuando lo dijo Jesús no lo entendieron. Cuando ya lo empezaron, o a lo mejor no se atrevían a preguntarlo y no entiendo lo que me estás diciendo, como a veces nos pasa, ¿no? Alguien te está hablando y como que no sabes qué preguntarle porque te da pena, ¿no? Dices, ok, ya entendí, pero me quedo con la duda. A ellos no, a ellos sí los empezaron, oye, espérame, ¿cómo que Dios es Padre? Dios es Dios y nosotros somos acá sus, sí eran hijos, pero no se sentían con esta paternidad con la que nos viene a hablar Jesucristo. El que fuéramos hermanos nos debería de cambiar la vida. ¿Por qué? Porque digo, hay muchos que nos están escuchando que son hijos únicos, pero los que hemos tenido hermanos, sabes que la relación con un hermano
es una relación tan cercana que a veces te odias, ¿no? A veces te peleas, pero en otras te amas y das todo, sobre todo cuando estás chavito, ¿no? Y luego ya... Cuando te necesitan, sabes que ahí estás, o sea, dejas y ahí estás. Así es. Entonces, cuando le pasa algo a un hermano, pues vas y lo ayudas, ¿no? Cuando tienes un problema con tu hermano, recurres a tu mamá o a tu papá para que trate ahí de ser mediador. Entonces, pues lo que sucede hoy en día en todo el mundo debería de afectarnos como si fuéramos nosotros mismos porque somos hermanos. Ese es el punto importante. Y segundo, no vernos como diferentes. Si alguien es más chaparro, es más alto, es más inteligente, tiene una adicción, tiene más dones, etcétera, no me debería de importar, porque es parte de mi familia. Y Jesucristo en otra parte nos pone también que somos un cuerpo, ¿no? O sea, somos todo un cuerpo en el cual cada uno tiene una función diferente, donde Él es la cabeza. Entonces, bueno, ahora que vamos a hablar del Día del Padre y vamos a festejar el Día del Padre, ahí me gustaría mucho que el domingo, que la gente asista a misa, vaya y festeje, así como hacemos el 12 de diciembre, pues las mañanitas, la Virgen, flores, etcétera, que fuéramos a festejar a Dios Padre. En el Éxodo, cuando Moisés saca a su pueblo y llevan este templo portátil, ¿no? En la parte más sagrada había 2 ángeles y en el centro estaba la Shekinah, que es la gloria de Dios. Es Dios mismo el que estaba ahí y solo podía entrar el sumo sacerdote. En este caso, en esa época Moisés, dicen que salía resplandeciente. Hoy en día cuando entramos al templo, vamos a decir, si pudieras limitarlo por la primera parte, están las puertas abiertas y pasas, en ese lugar, porque está consagrado a Dios, habita la gloria de Dios. Ahí estás en contacto. Algo que no podías hacer, de repente entras en contacto con Dios. Si pudiéramos llegar al templo y entrar y sentir esa presencia, eso te cambia la vida. Porque entonces la gente dice, oye, ¿pero por qué necesito ir al templo si yo en mi casa puedo rezar y Cristo vive en mí? Sí. Pero es bonito empezar a desmenuzar al Dios que tenemos trino y uno, ¿verdad? Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Al Padre lo podemos ver a Él. Lo podemos ver en las nubes y en el sol. No que sea las nubes y que sea el sol, pero es esa Shekinah. No sé si te ha pasado que ves el sol y de repente entra la luz, está como hermoso, todo oscuro, parece que va a llover y penetra y dices, ahí está Dios que hermoso, me está saludando. Claro. ¿Qué Dios? Dios Padre. Y luego el cielo así como rosita, medio rojo, hermoso, ¿no? Cuando se ve esa parte. Yo le diría a la gente que tiene ahorita una tribulación, un problema fuerte, que se deje amar por su Padre, por Dios Papá. Ese sería el primer punto. ¿Cómo? Pues yo tengo 3 hijas, pero la que está chiquita todavía la aguanto en los hombros. Y de repente dice, papá, ¿me cargas en los hombros? Como que ella va desde arriba dominando el mundo, sobre todo cuando hay mucha gente, cuando está cansada. Y pues yo creo que se debe sentir así como mi papá, ¿no? Si tienes un problema ahorita, cierra los ojos y pídele a Dios que te cargue en sus hombros, que te lleve, agárrale las manos y siéntete en la cima del mundo, donde no hay ningún problema, porque vas con tu papá. Si tienes un problema de inseguridad, porque hay, no sé, ahorita las lluvias se está desbordando, hay amenazas de secuestros, etcétera, tu papá es más que Superman, porque este es real, este existe. Dile, papá, en este momento te quiero pedir que vengas y me protejas, que pues el Padre es el Dios de todo. Las cualidades de Dios es que es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, en todos lados está. Entonces, con el simple hecho de llamarlo, pero no como el jefe, como el patrón, no, como mi papá que puede estar y que me conoce, que me quiere, que me espera. Ese sería el primer punto. Y para la segunda parte vamos a hablar de el Evangelio de San Lucas 15, para entender realmente Jesucristo nos pone una parábola en donde nos pone un hijo y un papá.
cómo reacciona el hijo y cómo pone el papá. Entonces, en esa segunda parte quisiera que sea realmente donde nos abramos el corazón y nos dejemos tocar por Dios. Perfecto, Jerry. De hecho, vamos a poner una canción ahorita. Me gustaría un tema como yo, es la de Me dice que me ama. Dios todos los días nos manda recaditos. ¿De quién es? ¿De quién es la canción? De Jesús Adrián Romero. Yo creo que la han escuchado y me gustaría que nos relacionemos con Dios Padre a través de esta canción antes de ir al corte. Claro que sí, y de hecho antes de poner la canción también les recuerdo los teléfonos y el CD de Lupita Venegas que estamos regalando. Tu pasado no te determina, 3122-9191 y 3122-8160. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Hermosa canción, Jerry, hermosa. Increíble el mensaje de Dios a través de sus criaturas, diría. No, que de veras Diría San Francisco, ¿verdad? Hermoso. O sea, fíjate, me dice que me ama cuando vas al mar, cuando vas, a mí me fascina el mar, oír el mar, las olas y los paisajes, bueno. Y bueno, muy contentos en esta mañana, hermosa mañana de viernes, lluviosita, y con nuestro compañero Jerry hablándonos de lo que es el Padre, nuestro Padre, que el próximo domingo ahora sí vamos a festejarlo. A los papás
de la tierra y a nuestro Padre del cielo. Okay. En este momento quisiera que la gente, si está haciendo algo, lo deje de hacer, que le regale 24 minutos, 25 minutos a Dios, lo que estén haciendo, porque puede ser un parteaguas en mi relación como ser humano con mi Padre que está en el cielo. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, que Dios les hablaba en parábolas. Se encontraba Jesús sentado y estaba predicando. Se le acercaban los publicanos y pecadores, o sea, la gente de a pie, diríamos hoy en día. Pero también estaban los fariseos y los escribas, los judíos de alcurnia, vamos a decir, la gente que somos los que criticamos a los demás y que nos creemos buenos. Y estos murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola. Estaban todos sentaditos y dice Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo. Se marchó a un país lejano y ahí gastó toda su fortuna viviendo pródigamente. Cuando hubo gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país y éste le mandó a cuidar sus tierras y a sus cerdos. El resto de la parábola tal vez la conocemos todos. Los invito a que comencemos a meditar esta parábola fijando la mirada en el corazón del hijo. Es un hijo que tiene un corazón egoísta, que sabe herir y destrozar al padre. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Estoy seguro que muchas veces hemos oído esta parábola y estoy seguro también que desde la primera vez que la escuchamos nos dolió la forma en que el hijo le habló a su padre. Nos duele la arrogancia. ¿Por qué duele oír al hijo exigiendo la herencia? Por la forma en la que la pide. Esta forma de pedirla es lo mismo que decir: ya estás viejo. Para mí ya estás muerto. No hay cabida para ti en mi corazón. Me duelen tus caricias. Me estorba estar contigo. Es igual que decir: ya no te necesito. Que me corresponde. ¿Cuántos jóvenes hoy en día tratan así a sus padres? En aquel momento el padre tenía el poder de quitarle hasta el apellido. Qué mezquindad de aquel hijo. ¿Cómo es capaz de pedir, de exigir algo que no era suyo? Y es que así actúa el pecado en el corazón del ser humano, exigiendo: dame lo que me corresponde. Yo me pregunto cuántas veces no le hemos hablado con esta soberbia a Dios Padre en nuestra oración. Dame lo que me corresponde. Dame salud, dame éxito, dame dinero, dame más vida, dame tranquilidad, dame paz. ¿De cuándo para acá los planes son míos? Ya no te necesito, me estorbas. Quiero vivir mis pasiones, mis deseos. Ese pecado es la cara más grande de descaro contra Dios. Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad. Pero no, yo quiero que la voluntad sea la mía. Dice el Evangelio que el joven va y despilfarra la parte de la herencia en un país lejano. Voluntariamente decide hacerse extranjero. Renuncia de su patria, se va de la patria de Dios. Eso mismo es lo que hace el pecado con nosotros. Según nosotros nos alejamos de la mirada de Dios, yéndonos a un lugar lejano, extranjero. Dice el Evangelio que la pasó bien con la diversión del mundo, del que tiene amigos mientras le duren sus riquezas, con vino, con mujeres, de fiesta. Pero sobrevino en aquel país una gran hambre. Así es lo que pasa en el corazón, en mi corazón, en el pecado. Si hoy en día con la tecnología existente pudiéramos ver 2 pantallas simultáneas, una donde se muestra la vida del joven y otra la casa del padre, se podría
decir que nos burlaríamos de él pasando penas, hambre, y del otro lado la casa llena de sirvientes, baño limpio. Sin embargo, él se muere de hambre. Y nos preguntamos, ¿dónde quedaron sus amigos? Qué ironía que así es nuestra vida. Eso mismo se puede preguntar Dios al ver nuestra vida. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está la diversión? ¿Por qué sufres? ¿Por qué tienes hambre? Es ilógico que pudiendo estar en la casa del Padre, nos alejemos. Perderlo todo es el precio del pecado. Un hombre le permite ir a cuidar a los cerdos. Aquí Jesús es enfático. Dice el Evangelio que lo escuchaban escribas y fariseos. Coloca al hijo cuidando al animal que es impuro para los judíos. Más de algún judío que lo escuchaba debió de haber pensado, primero muerto que cuidar cerdos. Y luego el tiro de gracia. Pidió el empleo porque deseaba que le dieran de comer de lo mismo que comen los cerdos. Nadie puede caer tan bajo. Parece que nadie debiera de caer tan bajo. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Qué lejos se veía ese día. Cuánta alegría, cuánta libertad. Qué falso espejismo. ¿Quién hubiera dicho aquel día que así terminaría este joven? Así es el pecado. Deslumbrante en el inicio. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Hasta aquí podríamos decir que la parábola está completa y es el final y podríamos sacar buenas conclusiones. Pero tan solo es la primera parte de la historia. Jesús nos dice, el Hijo reflexiona, hasta los jornaleros de mi Padre comen y viven mejor que yo. Y viene el arrepentimiento. Quiso volver. ¿Pero por qué quería volver? ¿Porque extrañaba a su padre o porque tuvo hambre y supo que ahí podía comer? En esta parte, veladamente, Jesús nos enseña que siempre en el corazón del ser humano regresamos al Padre por nuestro propio bien, no por amor a Él. Aunque suene difícil, así es. Pero al Padre no le importa. Así que si nos ponemos a pensar y somos honestos, es solo gracias a Dios que podemos regresar. Nunca es gracias a nuestros méritos. Él, el Hijo pródigo, además pone condiciones. Se nota que esa soberbia con la que partió no ha sido capaz de dominarla. Y piensa, trátame como a uno de tus jornaleros. Se sabe hijo, pero en su falsa humildad le sugerirá, trátame como yo quiero. No ha pensado en decirle, haz de mí lo que quieras. No, sigue siendo egoísta y engreído. Egocéntrico es la palabra exacta. Pero aquí viene el toque de gracia. Antes fue el tiro de gracia, ahora es el toque de gracia, la magia del cuento. Pero antes una pregunta. ¿Nosotros cómo hubiéramos terminado esta parábola? Le hubiéramos dado una tremenda lección para que aprendiera y se arrepintiera. Estoy seguro que le hubiéramos dicho, ya ves, te lo dije. O tal vez, para que para la próxima aprendas. Y por supuesto que le hubiéramos hecho que prometiera que no volvería a hacerlo. Pero hay una cosa que salvó al Hijo y que nos salva. Y que nos ha salvado también a nosotros. Él tenía un Padre muy diferente a como somos nosotros. Él tenía un Padre bueno. Un Padre misericordioso. Infinitamente misericordioso. El Hijo tuvo la confianza de regresar porque sabía cómo trataba a su Padre hasta a los jornaleros. Y sabía, estaba seguro que lo perdonaría. Lo que salva al hombre es que en el fondo todos sabemos que Dios es un Padre infinitamente bueno. Hemos visto todo a nuestro alrededor y podemos afirmar que tenemos un Padre extremadamente bueno. Su Padre viéndolo a lo lejos. Yo me pregunto si será casualidad que aquel día estuviera él ahí. Claro que no. Todos los días este papá subía y miraba por el camino 1 o 2 horas, buscando, esperando ver venir a su hijo. Y aquel hijo ni siquiera se acordaba de su padre. Y qué tristeza
pensar que así sucede con nosotros. El padre, un hombre mayor, al verlo venir, sale corriendo a su encuentro. Lo normal hubiera sido: lo espero, me hago el enojado, lo saludo y luego lo reprendo. Pero el modo divino no reacciona así. Por eso es divino. Sale a su encuentro. Y aquí le quiero cambiar. Sale a mi encuentro. Corre por mí para recibirme. Quiere demostrarme que lo importante soy yo, no mi pecado. El joven dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. ¿Qué pasó? No hay lágrimas, no hay abrazos. Qué enorme mezquindad. Lo dice casi de memoria. Es un discurso preparado. No es el discurso del arrepentimiento. Pero esto no importa. El Padre bueno, sin dejarlo terminar, manda a sus siervos a preparar comida, un buen baño, una gran fiesta. Es la maravilla de Dios. Con solo querer, Dios hace lo demás. Él no nos reprocha ni una sola palabra. En justicia lo merece, pero con la misericordia de Dios es diferente. Él no nos pregunta por qué lo hiciste. Parece exagerado. Nada le reprocha, por el contrario, anillo, manto, sandalias, fiesta. Fiesta que significa que todavía lo ama. Sandalias que significa que nada le faltará. Un manto que le cobija y le protege. Y un anillo que sella el compromiso de que todo volverá a ser como era. Cuánta misericordia. Qué historia más grande de amor. Qué ganas de decir: Señor, ahora que me has dado tanto y perdonado tanto, déjame ser generoso contigo. No podemos creer que sea tan fácil ser perdonado. Quisiéramos que hubiera tan solo un poquito de reproche, un porqué. Es que no es posible que sea tan sencillo. La mezquindad de un hijo es borrada de un solo tajo por la magnanimidad del Padre. Todo lo que no había aprendido el hijo hasta este momento de la historia, lo aprende de repente por el amor del Padre. Ahora sí, el que ha sentido el amor del Padre, no es posible que siga siendo el mismo. Ese hijo regresó. Ya está en la casa del Padre, está perdonado. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué esperamos para quitarnos estas caretas, este orgullo? Jesús nos enseña que no se puede servir a dos amos. No es posible convivir con Dios y con el pecado. Porque entonces en algún momento también diremos: dame la parte de la herencia que me corresponde. Aprendamos a vernos débiles, pecadores, a reconocernos en el fango. Dejemos que Dios penetre hasta el fondo. Descubramos que con Él todo y sin Él nada. Lejos de Dios vamos a perderlo todo, igual que el hijo de la parábola. Dios es el único cimiento verdadero. Dice el Evangelio de San Mateo que así les enseñaba todo para que entendieran, por medio de parábolas. Para terminar esta meditación, quisiera que recordemos que aquel hijo no lloró, no se lamentó, no se golpeó. Tan solo recordó, cuando peor estaba, que tenía un padre muy, muy bueno. Hoy que estamos cerca del Día del Padre, quiero invitar a todos a que recordemos que Dios es Padre. Un Padre infinitamente bueno. En este momento quiero pedirle a Juan Pablo que nos ayude a poner una canción. Es una canción que hemos escuchado muchas veces, pero también hazla nueva en tu corazón. Es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor